desde el infierno. ¿Cómo está? Me da gusto darle la bienvenida a esta nueva emisión de su programa Desde el Infierno. Soy Gilberto Pérez Castillo y hoy lo invito a que nos acompañe durante la próxima hora. Vamos a hablar de los partidos políticos en México. Tal vez usted ya está enterado que en nuestro país hace unos días pasamos de tener 7 partidos políticos nacionales a tener 10. Una buena parte de la ciudadanía consideraba que 7 ya eran muchos. Bueno, pues ahora imagínense nada más con 10 partidos políticos en este país que estarán en la boleta en el 2015 y que estarán entre las opciones por las que usted podrá votar. Y a raíz de esto y obviamente de lo que genera como debate la sensación de que los partidos políticos nos cuestan mucho dinero y que además son más de los que necesitamos en este país, queremos hacer un análisis sobre el sistema de partidos políticos en México y para eso me da mucho gusto tener aquí como invitado al doctor Javier Hurtado González, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara. Javier, gracias por acompañarnos. Pues los partidos políticos son necesarios, ¿no? O sea, si queremos democracia tenemos que tener partidos políticos, de eso no nos podemos escapar, ¿no? Sí, antes que nada, gracias Gilberto por la invitación. Un saludo y una felicitación por tu programa. Gracias. Y también por el tema que elegiste, ¿no? El tema pues necesario y difícil y que la gente muchas veces es refractaria, si de por sí a tratar temas de política y más de los partidos políticos, porque de acuerdo a las encuestas, pues yo pienso que de las entidades que menos confianza merecen por parte de la población, junto con los congresos y los políticos, son los partidos políticos. Sí. Incluso por abajo de los policías. Sí, por abajo de los policías. Sí. Y quiero decir los policías municipales. Sí, lo que coloquialmente no los de élite. Cuicos. Sí. Los cuicos, así es. Sin duda. Sí, sí, porque en la cúspide de la credibilidad pues está el ejército. Sí, ¿no? Claro, sí, hay algunas policías y también con buena la Policía imagen, Federal, ¿verdad? Pero de estar abajo de los policías municipales. Ya es mucho decir. Ya es mucho decir. Entonces, bueno, pues qué bueno, pero sin embargo es importante tocar estos temas porque mal que bien a todos nos afectan o nos benefician. Y no solamente eso, sino como ya lo dijiste, nos cuestan. Sí. Porque no solamente van a estar en la boleta del 2015, sino que están ya en el presupuesto. En el presupuesto. Así es. Y ese presupuesto se paga con los impuestos de todos nosotros. Nada más y nada menos, Javier, este año 3,810 millones de pesos únicamente en lo que respecta a las actividades cotidianas, las actividades normales de los partidos. En este año que no es electoral. Y eso que estamos considerando también, que únicamente eso es el subsidio federal. Hay que recordar que en los estados también hay su correspondiente parte, ¿no? Sí, claro. Y bueno, fíjate que, además habrá que considerar que el año que entra, a esos 3,800 millones de pesos hay que sumarle el 50% adicional. Para las elecciones. Así es, para las actividades tendientes a la obtención del voto. Entonces estaríamos hablando algo así como de 3,800, 2,400, 5,200 millones de pesos. Casi nada. Bajita la mano, Entonces, a eso súmese el presupuesto que le dan los gobiernos de los estados, que habrá que decir esto de que para los que pensaban que se iba a abaratar el costo de los partidos políticos ahora con esta reforma centralizadora de los aspectos electorales, bueno, tenemos que decirle a la audiencia, a los ciudadanos que nos escuchan, que nos sintonizan, pues que no, y por doble razón. En primer lugar, porque vamos a seguir cargando con la onerosa y costosa burocracia electoral que existe en el país, porque la centralización electoral no significó suprimir empleados electorales, es mantenerlos, no solamente eso, los van a profesionalizar, los van a hacer inamovibles, esos ya agarraron chamba de por vida, ahí se van a quedar. A los únicos que se van a correr es a los consejeros, pero les van a dar su buena indemnización, o sea, mínimo más de 1 millón de pesos. Entonces, eso por un lado nos va a seguir costando mucho dinero la administración electoral. No hay ningún ahorro en ese aspecto, en lo absoluto. En segundo lugar, el asunto de los partidos políticos, pues si alguien pensó que nos iba a salir más barato, no nos va a salir más barato. Y no porque hayan existido o existan ya 3 partidos más, sino porque el presupuesto que los estados, los gobiernos de los estados dan a los partidos políticos se elevó con esta reforma electoral, con la famosa armonización de las legislaciones electorales locales a la legislación federal, bueno, no federal, a la ley general, a las leyes generales, que hay que distinguir lo que es una ley federal y una ley general.
con la armonización a las leyes generales, que es una nueva forma de centralización, entonces esto en vez de abaratarse se encareció. Se calcula que aproximadamente los partidos políticos estarán recibiendo ya a raíz de estas fechas en que se aprobó la nueva legislación electoral, al menos en los estados en que va a haber elecciones en este próximo 2015, los 17 estados, se está elevando el presupuesto de los partidos políticos en alrededor de 600 millones de pesos. ¿Por qué? Porque algunos estados que multiplicaban el financiamiento público por el 40 o el 20%, lo elevaron, algunos hasta el 65%, que es la fórmula que está establecida para los partidos políticos nacionales. Jalisco en este caso se quedó igual, cuando pudo haberlo bajado, eso hay que decirlo, porque hay estados que se mantuvieron por debajo, como lo es el caso de Guanajuato y el caso de Michoacán, que no llegaron al 65%, pero de allí en fuera, los que estaban abajo del 65% con relación a lo que vale un salario mínimo multiplicado por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, entonces esos estados en donde no tenían la fórmula del 65% del salario mínimo, lo elevaron al 65%. Nada más fueron 2 casos que no, Michoacán y Guanajuato. Entonces creo que realmente pues esta es una mala noticia para los contribuyentes y para los ciudadanos mexicanos. Y mira, Gilberto, yo no me quisiera poner aquí en este caso porque si hay algo que me choque es el ser y caer en una posición de cuentachiles. Porque México es un gran país y no nos vamos a ser ni más pobres ni más ricos por estar gastando 500 o 600 millones de pesos más, por favor. Quizá eso para un país, pues, como se dice entre comillas, bananero, sí sea muy importante. Pero para nuestro país no, y no por eso tampoco se van a derrochar el dinero, ni se va a gastar, ni tienen por qué tampoco digamos, utilizarse de manera indebida. Entonces, el asunto es de que los ciudadanos no ven, pues, cuál sea la ventaja de esto. Yo creo que ese es el gran problema. Si me permites, Javier, tenemos que hacer un primer corte y me gustaría que regresáramos, tú eres estudioso de la ciencia política, a preguntarnos si los partidos en México cumplen con lo que la ciencia política dice. Principalmente me gustaría que tocáramos el tema de la ideología, si tienen realmente ideología o no la tienen. No le cambie, vamos a hacer un corte, enseguida regresamos, no nos tardamos mucho. Desde el infierno. Desde el infierno. Estamos de regreso, les recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo y hoy me acompaña el doctor Javier Hurtado González, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, y estamos hablando del sistema de partidos políticos en México, un tema propicio para hablarlo desde el infierno precisamente, Javier. Javier, te preguntaba, antes de irnos al corte, la ciencia política señala que un partido debe representar una parte de la sociedad, digamos, identificados mínimamente con alguna ideología. ¿Cumplen los partidos políticos en México con esta idea? Porque de pronto creo que la sociedad siente como que pues ya todos son lo mismo, están un día abanderando temas de la izquierda, de la derecha, y luego se inventaron este asunto del centro para acabar no comprometiéndose con nada. ¿Tú ves partidos políticos realmente abanderando una ideología, enarbolando una ideología, o ya se convirtieron en meros monstruos burocrático-políticos? Bueno, mira, Gilberto, debemos no perder de vista que los partidos políticos son un fenómeno que surge producto de la Revolución Francesa y de la democracia occidental, ¿no? Sí. De tal suerte que entonces debemos también de reconocer que la forma y el modelo de partidos que surgió en aquella época pues no es el mismo que el que hoy tenemos, ¿no? Sin embargo, mal que bien, pues se han mantenido como formas de organización política de la sociedad en una democracia. Entonces, el modelo de partidos, digamos, ideológicos o programáticos, digamos que es una forma de partido en que inicialmente acompañó
a las primeras expresiones de los primeros partidos políticos, sobre todo en Europa. Estos partidos políticos, sobre todo, bueno, nosotros conocimos, pues quizá la expresión cúspide de esto, pues son los partidos comunistas, claro, ¿no? Los partidos comunistas y la socialdemocracia, es decir, partidos muy ideologizados, sí, o muy ideológicos. Y luego pues vendría, digamos, digamos, una evolución en cierta forma caracterizada por tener partidos cada vez más pragmáticos, más, digamos, de resultados, más de políticas públicas y de propuestas específicas para resolver problemas concretos. Sí. Sin embargo, hay que reconocer que los partidos políticos, no obstante todo esto, son formas de identidad, digamos, son formas de agregación de intereses y son formas de identidad. La gente, de alguna manera, se identifica con ciertos postulados, si tú quieres, así muy genéricos, generales, porque sí hay cosas que hacen la diferencia entre un partido y otro, por supuesto. Pero, digamos, ya los puntos finos se tejen en la posición en que ese partido asume su postura, valga la redundancia, con relación a problemas concretos, ¿no? Pero sin duda, en el trasfondo de todo esto, digamos, están las grandes identidades que han caracterizado a un país, a una nación, en su devenir histórico, con una tendencia creciente a que se conviertan más en partidos con unas propuestas más específicas, sí, y cada vez menos ideologizadas, por decirlo así, entre comillas. Y yo creo que, por ejemplo, eso en el caso de México lo estamos viendo de manera palpable. Un partido político ideologizado, ¿sí? Pues es el PRD, sí, es clarísimo, ¿no? Pero clarísimo, ¿no? Y un partido político más pragmático es el PAN, o digamos el campeón del pragmatismo. Sí. Y el PRI está ubicado entre a ratos ideologizado y a ratos pragmático, ¿no? Bien, ¿no? Pero con tendencia más a ser más pragmático cada vez, ¿no? Y sobre todo ahora con Peña Nieto. Y dependiendo, ¿no?, mucho de qué presidente de la República tenga, ¿no? Que es el que le va indicando para dónde va, ¿no? Exactamente, sí. Pues está la famosa teoría del péndulo, sí, ¿no? Sí. ¿Verdad? De que uno de izquierda y luego otro de derecha, y ahí está el bandazo. Don Lázaro se llevó a la izquierda, Ávila Camacho a la derecha, ¿no? Y Alemania, así, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que entonces de esta manera nosotros podríamos darnos cuenta de que en el caso de México, ¿cuál sería, digamos, si están cumpliendo de alguna manera su función los partidos políticos con esto? Pues yo creo que medianamente, pero yo creo que en esencia, digamos, los partidos políticos no son necesariamente ni deben ser necesariamente un referente ideológico. Porque no son religión, vamos, si me permites la exageración, sí, sino que más bien los partidos políticos deben de contribuir a proponer soluciones a problemas concretos. Entonces, debemos de preguntarnos ahí si los partidos políticos están cumpliendo con esa función o cumplen con esa función en México. En esa circunstancia yo te diría que medianamente, ¿sí? Medianamente, digamos, quienes se esfuercen más por cumplir este modelo de partidos de unas sociedades, de las democracias más avanzadas, pues serían el PAN y el PRI, ¿no? Sí. Y los otros partidos, pues son más partidos, digamos, o ideologizados, y lo que es peor, el último fenómeno que está surgiendo, que ha surgido en México y en otros países del mundo también, son partidos de caudillos, ¿sí? O partidos políticos de la antipolítica, valga la contradicción, ¿sí? Políticos de partidos que hacen campañas electorales en contra de los políticos y de la política. Digo, aquí el Partido Verde se dedica, por favor. Es como capta clientelas. Sí. Digo, y no creo que esté diciendo nada malo con decir el nombre de un partido, ¿no? Dije PRI, dije PAN y dije PRD, bueno, vamos a decir Verde. Y hablemos también de los caudillos. ¿Sí? Pues el PRD también de alguna manera es un partido de caudillos, y el Jalisco, pues el Partido Movimiento Ciudadano, es un partido de caudillos. Sí. Entonces, los tenemos un nuevo partido, el Movimiento de Regeneración Nacional. Otro partido de caudillo. Claro, pero por supuesto son partidos de personalidades, no son partidos institucionales. Ni de estructuras, ni de bases, ni de masas. Es de una persona que indica para dónde va todo. Claro, ahora, eso tiene todas sus desventajas, más que ventajas, por supuesto,
Y que, bueno, yo de todos modos te diría una cosa, de que en un país se haga política a través de caudillos, o sea, que se haga la política a través de partidos, yo diría que debe de hacerse a través de partidos con todas sus imperfecciones, Sí. y aunque ahí vayan partidos ideologizados, partidos pragmáticos, y partidos de caudillos, ¿sí? Y partidos, digamos, pues de alguna manera, como ya lo señalaba, muy apegados a una doctrina o a una corriente ideológica. Entonces debemos de preguntarnos, insisto, de si en México los partidos están cumpliendo con esa función. Te decía yo que medianamente sí. Y lo peor de todo, Gilberto, es que existen disposiciones de carácter electoral como que inciden para que cada vez menos los partidos puedan cumplir de alguna manera esa función de ser un referente ideológico. ¿Cuáles serían estas? Por ejemplo, te diría, el asunto de las coaliciones electorales. Sí. Las coaliciones electorales, ¿qué es lo que hacen? O sea, al final de cuentas tú no sabes por qué estás votando. Claro. ¿Sí? Es un batidillo ahí, un chilaquil. Sí, te permite, tú aliate con quien te pegue la gana, aunque no tenga nada que ver con tu posición política. Y aparte, no hay ningún responsable. Así es. ¿A quién le voy a reclamar yo? Si, por ejemplo, yo voté por un candidato que va a ser presidente de la República o gobernador de una coalición que lo postularon 4 o 5 partidos, ¿a quién le voy a pasar la factura? Claro. Porque me fraudió, esa es la palabra. Sí. Ese gobernante que yo voté por él como candidato, resulta que no me cumplió nada de lo que me prometió. ¿A quién le voy a pasar la factura? A los 5 partidos no puedo, tengo que pasársela a uno, cuando mucho. Entonces eso contribuye mucho a la difuminación de las expectativas, de la posibilidad de que en realidad un partido político cumpla con lo que ofrece, con la posibilidad de que los gobernantes rindan cuentas y con la posibilidad de que haya mayor responsabilidad en el desempeño gubernamental. Javier, vamos a hacer otro corte. Me gustaría enseguida regresar a platicar del tema del financiamiento, porque aquí en México se ha optado por la idea de que preferible que los mantengamos con el dinero de los impuestos a correr el riesgo de que se privaticen o que llegue dinero mal habido, ¿no? Muy bueno. Y que exploremos qué opciones hay o cómo se ve en el mundo estas opciones y cómo ves esta opción que nosotros tenemos de que se privilegia el dinero público. Claro que sí. No le cambiamos un corte, enseguida regresamos. Recuerden, no nos tardamos mucho. Desde el infierno.